Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Brenda Martínez Hernández y seré quien va a moderar esta mesa titulada Educación Multimodal en Educación Básica y Preescolar, perteneciente al programa de maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. Doctora Yauliana Encra Ayora Vázquez se ha formado en investigación educativa intercultural en el ámbito de la investigación cualitativa y colaborativa. Ha realizado investigación etnográfica sobre crianza, literacidades comunitarias y primera infancia en contexto maya y purépecha. Acompaña a estudiantes de grado y posgrado en procesos con niñas y niños, lectura, escritura y proyectos sociales. Asimismo, nos acompaña la profesora Mónica Dávila Ollervides, que es maestra en psicología escolar, tiene como líneas de investigación la formación docente para la creación de ambientes para la educación inclusiva y la convivencia con enfoque de cultura de paz en la educación básica. Además de las comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que van a presentar sus avances de trabajo terminal, que en un momento voy a presentar. Les comento acerca de la dinámica de trabajo. Cada uno de los participantes tendrá como máximo 10 minutos para realizar la exposición de sus avances de investigación. Una vez que terminen, las comentaristas también van a tener cada una 10 minutos para realizar sus observaciones o retroalimentaciones. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deberán de revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Faltando 2 minutos para concluir con su presentación, yo les estaré indicando para que vayan cerrando con la presentación. Vamos a dar inicio a esta mesa de trabajo con la presentación de Karen Fisher Palma, que presentará su trabajo titulado El uso tecnológico y la multimodalidad en el aprendizaje preescolar. Adelante. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes. Les presento mi proyecto titulado, buenas tardes, soy Karen Fisher Palma y les presento mi trabajo titulado El uso tecnológico y la multimodal en el aprendizaje preescolar, desarrollado en el grupo de preescolares 2 del CENDI 1 con niños y niñas de 3 a 4 años. Este proyecto se enmarca en la maestría en ambientes, sistemas y gestión en educación multimodal y surge de la observación directa de la práctica docente en educación inicial. Mi interés principal es comprender cómo la tecnología puede resignificarse como herramienta de mediación pedagógica, más allá del uso instrumental o recreativo. En la práctica cotidiana del aula he observado que los niños interactúan constantemente con imágenes, sonidos, pantalla y dispositivos digitales en su entorno familiar. Sin embargo, estas experiencias no siempre se integran de manera intencionada en el espacio escolar. Se identifica entonces una brecha entre las formas actuales de aprendizaje infantil y las estrategias pedagógicas implementadas en el aula. Mientras en casa los niños construyen significado desde múltiples nodos, ya sea visual, sonoro, gestual y digital, en el aula predominan dinámicas más tradicionales. Este contexto constituye el punto de partida del estudio.
A partir de esta situación surge la pregunta que orienta mi investigación. ¿De qué manera el uso tecnológico media los procesos de aprendizaje multimodal en preescolar? El propósito no es evaluar la tecnología como recurso aislado, sino comprender su función como mediadora de aprendizaje y observar cómo se manifiesta en la práctica escolar cotidiana. El objetivo general es analizar cómo la mediación tecnológica influye en las formas de interacción, expresión y la participación infantil en el grupo de preescolares 2 del CENDI 1, mediante observación cualitativa con el fin de generar orientaciones pedagógicas para la integración reflexiva de la tecnología en educación preescolar. A partir de este objetivo, se establecen como dimensiones de análisis la interacción, la expresión, la participación y el vínculo escuela-familia. Estas dimensiones orientan la construcción del instrumento de observación y permiten analizar el aprendizaje desde una perspectiva multimodal y relacional, coherente con la educación inicial. El proyecto se sustenta en el enfoque de la multimodal, particularmente desde CRES, quien plantea que el significado se construye a través de múltiples nodos de representación, visual, oral, gestual y digital. Este enfoque se articula con desarrollos contemporáneos que analizan la medición tecnológica en entornos educativos actuales, especialmente en contextos digitales infantiles. Desde la perspectiva sociocultural del aprendizaje, retomada y actualizada en investigaciones recientes, se comprende que el aprendizaje ocurre mediante la mediación de herramientas culturales y la interacción social. En este sentido, la tecnología no se concibe como un fin en sí misma, sino como una herramienta cultural que amplía las posibilidades de comunicación, de expresión y construcción de significado. El estudio también dialoga con principios de la nueva escuela mexicana y de los lineamientos de Mejor Edu en educación inicial, que promueve ambientes participativos, inclusivos y contextualizados. Metodológicamente, se trata de un estudio cualitativo, de carácter descriptivo y diagnóstico. El diseño no es experimental y se desarrolla mediante observación directa del aula. El instrumento principal es una bitácora estructurada de observación pedagógica que permita registrar interacciones, expresiones multimodales y de forma de mediación tecnológica. El análisis será temático mediante codificación inductiva, con el objetivo de identificar patrones relacionados con la interacción, los modos comunicativos y la participación infantil. Este enfoque metodológico es coherente con la interacción de comprender el fenómeno de su contexto natural. Actualmente me encuentro en la fase de diseño y validación del instrumento de observación. Se han definido categorías preliminares vinculadas a interacción, modos comunicativos y mediación tecnológica. Asimismo, se están planeando situaciones problema que permitan observar de manera sistemática cómo los niños construyen significado cuando la tecnología se integra como recurso mediador. Estos avances garantizan coherencia entre el problema planteado y el marco teórico y el proceso metodológico. Se espera que este estudio genere orientaciones pedagógicas que permitan integrar la mediación tecnológica de manera reflexiva en educación preescolar. El propósito
es fortalecer la participación activa infantil y favorecer la coherencia entre el hogar y escuela, y contribuir a una práctica docente sensible y contextualizada. Pues, en síntesis, el proyecto busca resignificar el uso tecnológico desde una perspectiva multimodal y sociocultural, centrada en el niño como sujeto activo de aprendizaje. Finalmente, el proyecto se sustenta en autores clave de la multimodal y enfoques contemporáneos sobre mediación sociocultural de aprendizaje, los marcos educativos vigentes en educación inicial, cuyas referencias se presentan en esta diapositiva. Muchas gracias. Gracias por tu presentación. Enseguida vamos a dar inicio con la primera ronda de retroalimentaciones. Escuchamos a la doctora Georgiana Encra, por favor. Gracias. Me salgo, ¿verdad? Dejo de compartir. Gracias. Sí, Gracias. gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco mucho la invitación a comentar tu trabajo. Me parece una propuesta importante porque me permite abordar o nos permite abordar un tema polémico, una problemática relevante en el contexto escolar de las niñeces en etapa de primera infancia o niñez temprana, como le digo yo. Pienso que será necesario recuperar debates sobre el uso de la tecnología en estas edades. Ya tú decidirás si así es como te parece. Me inspiró a leer lo que, pues que hay que como abordar algunas cosas delicadas, digamos, ¿no? Del uso de la tecnología y la mediación de la tecnología en estas etapas. Digamos que a nivel global se está cuestionando, entonces cómo podemos pues abordarlo será interesante. Generar también, pienso que puede generar una aportación significativa, teórica y metodológica acerca de la pertinencia y de los cómo en el uso de las herramientas tecnológicas, más allá de que las niñeces estén expuestas a todo tipo de dispositivos en su vida cotidiana. Me parece en ese sentido un planteamiento con un reto que vale la pena tomar desde un posicionamiento pues crítico, como pienso que lo estás haciendo. Y bueno, los comentarios, me estoy basando en tu resumen. Seguramente hay cosas que ya abordas y como veo ya las tienes un poquito más desarrolladas. Entonces, digamos que desde ahí es donde te estoy comentando, ¿sale? Algunos elementos que me hicieron falta, Karen, es para comprender mejor tu propuesta y tus avances sobre todo, es el contexto sociocultural de este CENDI y las niñeces que asisten. Entonces, como no lo sé, bueno, creo que será importante como profundizar un poquito en ello, y porque creo que este fenómeno de la brecha digital es un problema en la educación preescolar, y desde la educación multimodal sería bueno como saber cómo abordarlo en un contexto específico, ¿no? Y al abordar estos elementos, pienso que nos permitirías extender exactamente cómo se construye la brecha digital y de aprendizaje y qué es necesario considerar prioritario en esta inclusión de dispositivos y formas de mediación tecnológica en la multimodalidad, ¿no? No en cualquier caso. Y si es pertinente el uso de ciertas estrategias y por qué favorecen exactamente en situación de aprendizaje. Y bueno, pues sugiero no dar por hecho este debate, ¿no? En este sentido, también pienso que será clave profundizar en las dimensiones del aprendizaje significativo, porque tú abordas el aprendizaje significativo como una categoría principal, ¿no? Me parece que la forma en la que lo planteas, obviamente por el espacio que tienes para el resumen, pues deja huecos, ¿no? Podría ser necesario pensar para el texto y la investigación qué hace significativo el aprendizaje y por qué. También, ¿por qué haría significativo el aprendizaje el uso de la tecnología más allá de ofrecer portadores dinámicos, llamativos o interactivos, como dices tú? Y me salta la pregunta de si sería posible generar aprendizaje significativo sin tecnología a pesar de la presencia inevitable de los dispositivos, ¿no? ¿Qué hace necesario que generemos aprendizajes significativos a través de la tecnología y los dispositivos acordes a esta edad y qué no? Este debate, otra vez, ¿no? Como parte de los debates teóricos que estás abordando, me parece muy importante y me parece clave. También hablas, que yo estoy totalmente de acuerdo, de poner como central el vínculo familia y escuela en este circuito de aprendizaje significativos. Y me parece muy importante
pero en el caso del resumen lo mencionas marginalmente, aquí lo veo más presente en tu presentación. Entonces sí que me parece importante que lo incluyas colocándolo más al centro y lo profundices. Y me parece que todo esto pues hace necesario plantear una pregunta. Entonces yo no tenía tu pregunta de investigación en el resumen, solo tenía el objetivo y ahora veo que, bueno, si esa pregunta es clave, creo que podría revisarse un poquito, hacer tal vez con mayor especificidad, mayor centralidad los elementos que tú colocas ahora como claves, ¿no? Otra vez el aprendizaje significativo en preescolar en el contexto de la educación multimodal y el uso de la tecnología y pensar en esa especificidad para hacer una pregunta un poquito más pertinente, pienso yo, pero me parece que ahorita pues ya la planteas, ¿no? Y creo que ya eso ayuda mucho a entender hacia dónde quieres ir, ¿no? Metodológicamente, te invitaría a tener una guía inicial, pero plantearte no tener cerradas tus categorías de análisis. Colocaría más bien como ejes de reflexión y análisis acordes a preguntas específicas de investigación, pero abriría a ver qué surge de la comunidad escolar, qué pasa, ¿no? Y que esas categorías, como las estás viendo en la bitácora con las niñeces, pues puedan surgir de ahí, de la misma bitácora, ¿no? Tratar de no encajonar, digamos, lo que observas en unas categorías ya fijas, sino abrirte a observar y que esa observación sea más amplia, ¿no? Y en relación a esto que te propones identificar, tengas como elementos que son emergentes, ¿no? Que les llamamos emergentes cuando no estamos esperándolos, pero que ahí están y estés muy como aguzada de que eso puede ocurrir, ¿no? Las preguntas y tus referentes teóricos sobre el aprendizaje significativo en las diferentes modalidades de aprendizaje escolar te ayudarán a clarificar en qué pondrás más énfasis o qué relación puede haber entre didácticas multimodales de aprendizaje significativo. Y ahora que pones, por ejemplo, la mediación sociocultural, me parece que la zona de desarrollo próximo es la clave si es que vas a usar a Vygotsky, ¿no? Y entonces en esta educación multimodal y en esta mediación tecnológica, ¿cómo las vemos, ¿no? Y cuál es la importancia. Porque solo la mediación tecnológica, sin pensar cómo la mediamos, ¿no? O sea, cómo la usamos para mediar, pues eso puede ser que haga un hueco, ¿no? Un faltante ahí metodológico y teórico, y bueno, creo que seguramente lo abordas, solo pues por si no, ahí te lo dejo, ¿no? Al final también colocas algo que me parece un elemento central en el planteamiento del problema. Sugeriría desarrollar más y es, pones tú, cito, ¿no? La comprensión del papel de la tecnología como herramienta mediadora del aprendizaje en la educación preescolar. O sea, este es tu planteamiento y siento que revisar esa frase y sus posibilidades como planteamiento del problema sería muy interesante profundizarlas porque ahí tienes las categorías, ¿no? Ahí tienes categorías que creo que son más importantes y que después ya no mencionas tanto. Entonces, sugiero también no dar por hecho el debate, la reflexión acerca de lo que propone la nueva escuela mexicana en este sentido, o sea, ponerlos a dialogar. Ahí en el resumen, pues no me das muchos elementos, entonces solo para que sepas que, pues que me parece importante ese diálogo como contexto educativo en tu planteamiento y como parte del planteamiento metodológico también. Es decir, en el metodológico y la bitácora todavía a mí no me queda claro cómo haces el puente entre las propuestas de la nueva escuela mexicana, el aula y la bitácora, ¿no? Entonces, cómo eso se teje, cómo lo vas a utilizar, a plantear, a utilizar en el aula concreta, ¿no? Una mirada crítica y propositiva de esto podría ser también necesario o me hizo falta porque no lo pude ver, ¿no? Seguramente puede que lo tengas ahí. Entiendo, sin embargo, que ya está avanzada tu propuesta, ¿no? Cuando yo leí el resumen, pues parecía como una propuesta inicial, pero ya vi después que es una propuesta ya avanzada. Y en este sentido, pues si ya está avanzada, no me quedaba muy claro la metodología. Aquí planteas un poquito más lo de la bitácora, etcétera, pero no dices justo cómo la usas, ¿no? Sería bueno especificar esa ruta metodológica que te permite decidir y llegar a la bitácora. ¿Por qué llegas a la bitácora? ¿Qué es lo que te permite a fondo en esta relación que te decía, ¿no? No dejes de ponerlo porque creo que es importante especificarlo más claramente.
y sobre todo desde tu posicionamiento epistemológico y los alcances de este posicionamiento, ¿no? Porque recuerda que la metodología no es solo la bitácora, ¿no? Sino es el proceso en donde una de las herramientas, pues es la bitácora, ¿no? Y por último, bueno, te mencionaba lo de que sería bueno especificar esta ruta metodológica planteada inicialmente desde el posicionamiento que ya tienes epistemológico y sus alcances, los teóricos y las herramientas, ¿no? Como ir así en escala de podernos describir cómo lo estás usando. Y, por ejemplo, preguntarnos qué relación con todo esto tiene el uso de una bitácora de observación pedagógica, ¿no? O sea, ¿por qué esta sí y no otra cosa? Y en el marco de una investigación cualitativa con este planteamiento vygotskiano, entonces, ¿qué, o por lo menos sociocultural, aunque no solo es vygotskiano, pero sí sociocultural, qué relación tiene y cómo nos ayuda a clarificar y para qué, ¿no? Y explicitar esta estrategia, pues nos permite tener claridad de tu metodología, de tu congruencia de herramientas o técnicas de investigación en este gran marco de lo cualitativo. Ahorita en tu presentación, ¿no? Esto yo te lo digo y te lo sugiero desde lo que leí, ¿no? Ahorita en tu presentación, pues veo ya más puesta esta brecha entre aula y hogar, que me gusta mucho, que me parece súper importante. Esta parte de que tejes, digamos, o intentas tejer la interacción, la participación, la expresión, el vínculo familiar. Entonces, ahí la mediación podrías como describirla a tu manera también, ¿no? O sea, ¿qué piensas que es la mediación? Y no solo la mediación docente, sino también la mediación de los padres, ¿no? Y la mediación tecnológica. Es como, ahí hay una categoría que me parece muy, muy interesante, dado que tenemos pues la tecnología tan presente, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que noto ahora también. Esto que te decía de la mediación sociocultural, que si puedes como especificar qué de la mediación sociocultural te interesa más, creo que podría ayudar a que unas de las categorías sean más fuertes, ¿no? O tus categorías sean más fuertes. Y la especificación esta que te decía de lo metodológico me sigue como generando dudas, pero yo siento que va muy bien. Felicidades por tu avance, Karen. De mi parte es todo. Agradecemos sus comentarios de la doctora Encra. Enseguida vamos a escuchar a la maestra Mónica Dávila. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Bueno, Karen, pues felicidades por este trabajo. Yo coincido con la doctora Yalu en que este tema pues es relevante, sobre todo por el contexto en el que lo estás planteando, que es la educación preescolar, ¿no? Y que, bueno, pensar en el uso de tecnológico y de multimodalidad en esta etapa, creo que pues va a aportar pues sí, referentes importantes de cómo pensar justo en este uso de los diferentes recursos tecnológicos para potencializar el aprendizaje de las niñas y los niños de esta etapa. Un poco también resonando con lo que ya comentaba la doctora Yalu, esta falta de contexto, ¿no? Que tú dices, bueno, se va a desarrollar en un CENDI, me hace pensar, bueno, si es un CENDI, si es una escuela pública, ¿no? Y si o es de otro carácter la institución, pensar con qué recursos cuenta, ¿no? Precisamente para poder pensar en el desarrollo de esta propuesta, ¿no? Puesto que, bueno, pues los recursos tecnológicos, ¿no? Que tú visualizas implementar, ¿no? Desde este enfoque de multimodalidad, pues quiero entender que pues requieren de cierta infraestructura para poder desarrollar. Entonces, ahí pues la invitación como a describir este contexto para que quede claro si este contexto cuenta con esta infraestructura y desde dónde tú vas a desarrollar esta propuesta, y aunado a ello también que pudieras precisar quién va a llevar a cabo esta propuesta. ¿Eres tú? ¿Son los docentes de la escuela? ¿O qué figura, ¿no? educativa
para que también se pueda comprender pues desde dónde, si tú eres docente del CENDI o realizas otra función, que creo que eso también abona a la comprensión del planteamiento de tu trabajo. Me parece relevante esto que señalas en cuanto a que las niñas y los niños en sus contextos familiares pues aprenden de diversas formas a través de la tecnología, puesto que están pues en una interacción constante. Sin embargo, bueno, planteas tú, pues esto es un tanto libre, no está intencionado, y entonces, ¿cómo pensar que el uso de la tecnología en el contexto educativo pues va a estar más intencionado, más dirigido a generar estos aprendizajes y potencializar el desarrollo integral en general de las niñas y de los niños? Y esto, bueno, me parece que es relevante pensar en el contexto educativo sobre este uso de los recursos para poder potencializar el aprendizaje. Hablas también que, bueno, una de las propuestas, ¿no? O propósitos más bien, es que los docentes puedan diseñar ambientes de aprendizaje más inclusivos, significativos, participativos. Y me parece que pensar en este concepto, que también ahí resueno con la doctora Yalu, buscar cómo desde la nueva escuela mexicana se plantea este enfoque, ¿no? Que está presente y que, bueno, pues es una de las líneas importantes a desarrollar estos ambientes de aprendizaje inclusivo. Pensar si en esta propuesta el uso de la tecnología va a ser como el hilo conductor de toda una propuesta de intervención, que es algo que no queda muy claro también. Si en esto que tú nos presentas se piensa como una propuesta de intervención o se piensa como otra modalidad de investigación para poderla desarrollar. Pero si pensáramos que es una propuesta de intervención, en esto de generar ambientes de aprendizaje más inclusivos, yo te invitaría a retomar o a pensar en el diseño universal para el aprendizaje, que justo busca hacer una vinculación muy importante con el desarrollo de aprendizaje significativo, y que desde esta propuesta de diseño universal para el aprendizaje se plantea el uso de la tecnología como una herramienta, ¿no? Para el aprendizaje, y enfoca un aspecto que habla de las diferentes formas de presentación y representación de los contenidos, de la información. Y en esta etapa preescolar me parece que es muy importante que tú hagas un análisis crítico de cómo se va a usar, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento didáctico, metodológico para utilizar estos sistemas multimodales? ¿En qué momentos y cómo va a ser la mediación de las docentes o del docente? Y también lo decía la maestra Yalu, de la familia. Pero en este sentido, pensar, ¿no? Porque como tú lo presentas, pareciera que, bueno, va a ser como el uso de la tecnología, y es la interacción con la tecnología lo que va a potencializar los aprendizajes, pero ahí, ¿cuál es la idea? ¿Cómo estaría pensada la intervención, la propuesta, ¿no? Para poder desarrollar este propósito que tú tienes. Y bueno, pues esto como algunos aspectos que se pudieran retomar. Y bueno, la otra, pues también como recuperar lo que ya decía la maestra Yalu, que pudieras presentar de una manera más clara y organizada metodológicamente qué vas a hacer en los diferentes momentos de tu intervención. Por ejemplo, si tienes pensada hacer una evaluación diagnóstica, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vas a hacer? Está claro que vas a utilizar ya en el desarrollo de esta propuesta de intervención, esta bitácora, hablas de que estás validando un instrumento
de observación, que me imagino que esto va a ir también directo a la bitácora, pero si no es así, que tú pudieras identificar y presentar cuáles son las características de cada uno de tus instrumentos para que, bueno, quede claro y se pueda comprender. Y metodológicamente, ¿qué vas a usar para una etapa de diagnóstico? ¿Qué vas a hacer durante la intervención? ¿Y qué vas a hacer posterior a la intervención para recuperar los resultados, el impacto que va teniendo tu proyecto, tu propuesta de intervención? Y bueno, creo que esto va a dar como resultado una aportación muy importante, porque yo insisto, en esta etapa y de acuerdo al contexto en el que estés, puede resultar un aspecto que sirva como referente para todo tu contexto educativo y para futuras investigaciones. Y bueno, pues por mi parte es todo. Felicidades, Karen. Pues adelante el proyecto. Agradecemos sus comentarios, maestra Mónica. Enseguida vamos a escuchar a Ubaldo Rojas Islas con su trabajo titulado Desarrollo de proyectos educativos con ambientes multimodales en el marco de la ENEM hacia la innovación de la práctica docente en preescolares de la JUSCO. Adelante, por favor. Sí. Ok, ya está listo. Buenas tardes. Y bueno, es un gusto para mí presentar mi trabajo de investigación titulado Desarrollo de proyectos educativos con ambientes multimodales en el marco de la nueva escuela mexicana hacia la innovación de la práctica docente en preescolares de la JUSCO Medio. Este trabajo está dirigido por la doctora Elizabeth Caporal Aguilar y a continuación compartiré los hallazgos y propuestas de esta investigación. Para comprender la magnitud de esta intervención es necesario verla desde 4 ejes fundamentales. Primero, el problema. Identificamos una profunda brecha de apropiación de la nueva escuela mexicana traducida en resistencia docente ante las metodologías activas. Segundo, la solución propuesta es el diseño de un ecosistema de actualización docente mediante ambientes multimodales guiado por la figura del asesor técnico pedagógico, que en este caso es la función que desempeño. Y tercero, nuestro contexto. Trabajamos con una muestra representativa de 35 educadoras en 5 jardines de niños en el Ajusco Medio. Y cuarto, la metodología. Empleamos la investigación-acción participativa con la meta última de mejorar los aprendizajes en la primera infancia. Nuestra problemática no ocurre en el vacío, responde a un contexto que va de lo global a lo local. A nivel global, organismos como la UNESCO exigen abandonar la escolarización prematura y mecánica. A nivel nacional, enfrentamos una crisis en la matrícula en preescolar que ha caído un 8%, profundizando la desigualdad en la base del sistema. Y en el foco local, en el Ajusco Medio, nos enfrentamos a entornos periurbanos de alta complejidad socioeconómica. Aquí los esquemas estandarizados de capacitación fracasan. Necesitamos redes locales de colaboración para que el currículo realmente aterrice en las aulas. Esta complejidad detona lo que hemos denominado la brecha de apropiación. Por un lado, tenemos un currículo prescrito, innovador, el Plan 2022, que plantea autonomía, trabajo comunitario y proyectos educativos. Pero al cruzar al otro lado, a la realidad del aula, encontramos confusión técnica, planeaciones fragmentadas y una saturación administrativa que sigue prevaleciendo en el sistema educativo. Luego, entonces, ¿cuál es la falla en el centro de este abismo? Esta sería un descolocamiento que el docente percibe como una amenaza en su identidad profesional. Las maestras no entienden el sentido pedagógico del cambio porque la capacitación tradicional no se los ha permitido. Si analizamos esta resistencia bajo la metáfora del iceberg, notamos que solemos tratar solo los síntomas. Lo visible son las quejas por falta de tiempo y las dificultades técnicas.
Sin embargo, para innovar la intervención multimodal tuvo que descender a lo oculto, a la raíz. Ahí encontramos una herida histórica, décadas de reformas en cascada, capacitaciones punitivas, un arraigo profundo a visiones funcionalistas y un severo aislamiento profesional del docente, quien trabaja como un artesano solitario. Además, existe una profunda desconfianza hacia los procesos institucionales. Entendiendo esta raíz, nos planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo lograr una acción innovadora de actualización mediante ambientes multimodales para que las docentes se apropien de las metodologías activas y logren aprendizajes significativos? Para responderla, trazamos 3 objetivos clave. Analizar el diagnóstico real de las necesidades formativas, diseñar e implementar un ecosistema multimodal de 6 módulos basado en experiencias situadas y finalmente evaluar el impacto real de esta propuesta en la práctica docente. El catalizador para esta transformación es la propia figura de acompañamiento. Históricamente, el asesor técnico pedagógico o ATP fue relegado a ser un asistente administrativo o un transmisor pasivo de cursos verticales. En nuestra propuesta, el ATP evoluciona hacia lo que exige la NEM, un profesional experto, un mediador curricular in situ y fundamentalmente un creador de ecosistemas formativos. El ATP se convierte en el detonante orgánico para la innovación en un territorio complejo. En el marco teórico que sustenta este acompañamiento descansa sobre la pedagogía crítica de Paulo Freire. El codiseño y la apropiación de la NEM requieren sostenerse en 2 columnas. La primera, la ruptura de la contradicción. El docente debe dejar de ser un receptor pasivo para asumirse como un constructor situado de conocimiento. La segunda, la resignificación de la enseñanza, entender desde la base freiriana que enseñar no es transferir datos, sino crear las condiciones para que el conocimiento se produzca en comunidad. Esta resignificación enciende el motor del aprendizaje a través de las metodologías sociocríticas, el aprendizaje basado en proyectos, en indagación, en problemas y el aprendizaje servicio, todos articulados por la evaluación formativa. La exigencia de estas metodologías es clara: superar el funcionalismo. Buscamos que las educadoras desarrollen en los niños conciencia de las estructuras sociales y que evalúen procesos cualitativos de desarrollo, no solo que acrediten saberes mecánicos. ¿Por qué un ecosistema multimodal es la respuesta a este reto de actualización? Por 3 razones estratégicas. Primero, democratización. Plataformas como Módulo Classroom demostraron ser altamente resilientes en zonas de bajos recursos. Segundo, flexibilidad radical. Integramos la asincronía y sincronía, derribando las barreras de tiempo y espacio que suelen frustrar a las docentes. Y tercero, la sostenibilidad. Este modelo respeta pesadas cargas laborales de las educadoras, reduciendo drásticamente la deserción formativa. Lo multimodal no es solo tecnología, es empatía sistemática. Pero la tecnología sin estructura humana es estéril. Nuestra intervención multimodal busca una evolución sociológica. Buscamos transitar de la fase 1, es decir, el docente artesano aislado y vulnerable, hacia la fase 2, las comunidades profesionales de aprendizaje. La plataforma multimodal es el espacio seguro que permite transitar en 3 niveles: el individuo hacia el docente reflexivo, el de equipo para el análisis colaborativo y el de red. Es así como superamos la capacitación tradicional para construir conocimiento verdaderamente situado. Para lograrlo, la metodología implementada fue la investigación-acción participativa estructurada en una espiral continuo. Primero, planificar, partiendo del diagnóstico real de la zona 147. Después, actuar, montando la plataforma multimodal y sus 6 módulos. Y después, observar con un seguimiento etnográfico sistemático directamente en las aulas. Y por último, reflexionar, ajustando y replanificando colectivamente. Todo esto aplicado, como mencionamos, en nuestro territorio de intervención, 35 educadoras de 5 jardines de niños federales en el Ajusco Medio. Una intervención diseñada específicamente para ser resiliente ante la alta complejidad de este sector.
Para concluir, los resultados proyectados de esta intervención trascienden la simple capacitación. Esperamos una reconfiguración profunda de la práctica donde la resistencia se mitiga a través del acompañamiento multimodal empático. Esperamos la consolidación de las comunidades profesionales de aprendizaje, rompiendo definitivamente el aislamiento entre las escuelas de la zona 147. Lograremos una apropiación curricular genuina donde las educadoras dejen de percibirse como operarias del currículo y se reconozcan como arquitectas de proyectos sociocríticos. Y finalmente, lo más importante, el impacto en las infancias, transformando a los niños del ajusco medio en sujetos activos de su aprendizaje. Como nos recuerda Paulo Freire, enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. La nueva escuela mexicana es un desafío histórico y nos exige acompañar la innovación desde la base, transformando la asesoría técnica y la tecnología multimodal en un verdadero puente para el desarrollo humano. Pues muchas gracias, eso sería todo por mi parte. Aquí en esta última diapositiva dejo las referencias que utilicé para integrar esta presentación. Gracias por tu presentación. Enseguida vamos a escuchar las retroalimentaciones de la doctora Yauyana Encra. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, pues también muchas gracias por la invitación y vamos a pues tratar de complementar ahora con tu presentación, como le decía tu compañera, también es mucho más clarito y más amplio. Bueno, entonces el comentario general que te hago es que me gusta mucho la congruencia y claridad en todo el planteamiento de la investigación propuesta. También me parece pertinente y posible con un alcance meso, o sea, es decir, que sí esto que planteas, que no sea solamente en algunas escuelas, sino que después pueda reproducirse también, me parece posible, ¿no? Y bastante, pues, obviamente oportuno, ¿no? Porque ese es justo el enfoque y el objetivo. Y bueno, pienso que daría oportunidad de esta réplica, en caso necesario, en otras regiones escolares, lo que lo hace justificado y contextualmente adaptable. También me parece que plantea un uso crítico y reflexivo de la multimodalidad, además de una posibilidad clave colaborativa que es acorde a los planteamientos de la NEM. Entonces, me parece muy pertinente. En el contenido académico sugiero un poquito más de profundidad, pero entiendo que tiene que ver también con que es resumen lo que leí, en el contexto y partir de un diagnóstico más claro del problema. Entonces, bueno, entiendo que también tienes ese diagnóstico. Ahora te comunico más o menos por qué me da o sea, porque tengo dudas, ¿no? No dejar de lado las preguntas de investigación también, pero bueno, es también el caso de, no sabía que las iban a presentar aquí, pero pienso que esa pregunta es clave, ¿no? Además del objetivo, y no confundir esto de pregunta y objetivo, ¿no? O sea, como que tener claro me parece muy importante. Plantear ambos, comenzando por la pregunta de investigación general, y por lo menos 3 específicas, pensaba yo, ¿no? En algunos casos no veo las específicas, pero siento que sí son importantes para poder entender también no solo lo que queremos como general, sino cómo vamos a lograrlo en lo particular, ¿no? Pero bueno, ya esbozas los cómo también, entonces eso aclara esta duda que tenía. Bueno, sabemos también por tus objetivos qué quieres hacer, qué queremos hacer, pero no sabemos qué se busca de manera más puntual con eso y ahora con la pregunta pues nos lo aclaras, ¿no? Será importante profundizar también, pienso, en las bases teóricas y epistemológicas del planteamiento de uso de la investigación-acción participativa. Y ese es el elemento que te quería como preguntar o aclarar, pero bueno, te lo dejo para que lo pienses. Para tomar en cuenta que en este posicionamiento, o sea, si realmente vamos a hacer investigación-acción participativa y realmente nos vamos a posicionar en los planteamientos de Freire, pienso que ahí hay una centralidad netamente en la colaboración desde el diseño y la reflexión colectiva, ni se diga. Entonces ahora mencionas la colaboración, entonces no queda muy claro en el planteamiento metodológico cómo va a ser esa colaboración, ¿no? También entiendo que en tu caso hay como una autoridad que puede decir, vamos a hacer esto ahora y entonces pues
tienes ese poder y qué bueno usarlo para algo importante y colaborativo, pero ¿cuál sería esa, como decías, cómo crear esa voluntad de los docentes que vaya más allá de seguir una instrucción o de seguir lo que nos dicen desde arriba, ¿no? Entonces, esa centralidad en la colaboración y la reflexión colectiva para la transformación social es algo que la IAP pues pone obviamente al centro y entonces que creo que sería importante también como cuidar que el proceso lleve todo el tiempo la reflexión colectiva, la participación de los docentes, ¿no? Entiendo que también en la medida de las posibilidades del sistema, ¿no? O sea, jugamos un poco con una IAP dentro de un sistema, entonces pues entiendo, pero creo que es importante. Por lo que pienso que la metodología, si bien es posible seguir estos pasos planteados que nos das, pues deben ser pasos en los que todo el tiempo, como dices, va de la reflexión a la acción, pero también de la reflexión colectiva, ¿no? Al volver a la acción. Y eso hace que se involucren también, que se apropien y que el colectivo docente sienta que está construyendo algo también y no que le están imponiendo nuevamente otra forma de trabajo. Entonces, bueno, eso obviamente no sé qué tanto lo estás haciendo, pero eso solo es una observación que pues me salta, ¿no? Porque a veces se utiliza la IAP como método en muchos planteamientos de investigación y no como metodología, y mucho menos, que es el caso pues del posicionamiento que a mí me gusta y de que yo participo, que es un posicionamiento ético-político, ¿no? Como el de Paulo Freire, entonces por eso lo menciono. Y bueno, en este sentido, y siendo congruentes con este planteamiento de comunidad de práctica que mencionas y de aprendizaje, que me parece pues sumamente pertinente, pienso que puede ajustarse esa dinámica y pensar en cómo integrar ambas miradas en el proceso metodológico, ¿no? O sea, ir de ida y vuelta, e incluso me atrevería a decir, pero eso ya es una locura metodológica, cómo incluiríamos a los estudiantes, ¿no? También podría ser, porque son parte de esa comunidad y que como ellos sienten el proceso, miran el proceso, participan, aunque sea indirectamente. Pero bueno, me parece una muy buena propuesta y un buen planteamiento y pues esperamos que ese proceso, como dices, de ir el paso a paso y la brecha de apropiación se vaya cerrando, sea algo que realmente podamos replicar y reflexionar, aunque sean en contextos distintos, ¿no? Pero me parece muy acertado. Felicidades, Ubaldo. Gracias. Agradecemos la participación de la doctora Incra. Enseguida vamos a escuchar la retroalimentación de la maestra Mónica Dávila. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues yo me sumo a la felicitación por tu trabajo, Ubaldo. Me parece que este proyecto que nos presentas hoy atiende a una de las problemáticas que tenemos me atrevería a decir, en muchos contextos de la educación básica. Tú lo centras en la educación preescolar y presentas esta propuesta para atender de raíz pues esto que tú miras, ¿no? Desde esta brecha de apropiación de la nueva escuela mexicana. Y que bueno, esto cómo impacta en las prácticas, cómo impacta en los aprendizajes, y que bueno, la propuesta, que es una propuesta de formación docente, atiende esta problemática de una manera, creo que es muy sensible y muy atinada. Me gustaría solo hacerte una pregunta. Si este proyecto está en la fase de diseño, solo responde sí o no, porque es una de las dudas que me generaba. O sea, ¿estás en la parte de diseñar toda esta propuesta formativa o ya la tienes y ya la aplicaste? Solo contéstame sí o no, porque no hay réplica. Ya tengo el diseño, ya nos falta subirlo. Ok, solo eso. Y bueno, pues me parece que en el diseño, que ojalá que tengamos oportunidad de verlo, y que en tu trabajo pues va a estar descrito, pudieras contemplar y vincular con pregunta de investigación y con los objetivos.
En lo que yo leo en el resumen y ahora lo que tú nos presentas, hay algunas diferencias, comprendo, porque pues sigues trabajando en el proyecto, ajustando, pero quisiera como reflexionar un poco en torno al objetivo que tú planteas aquí en la presentación. Y bueno, empieza el objetivo, la pregunta de investigación planteando cómo lograr una acción innovadora. Y ahí cómo repensar cuál es la pregunta de investigación, porque si tú lo centras en cómo lograr una acción innovadora, digamos que el enfoque estaría centrado en la propuesta, o sea, en sí en el diseño y cómo llega a ser innovador. Pero si lo que tú quieres es explorar, indagar desde la formación docente de cómo puede una propuesta multimodal favorecer a la formación docente para la apropiación de los elementos metodológicos de la nueva escuela mexicana. Bueno, esto te puede dar como pauta para ir mirando el proceso de apropiación de las docentes en términos formativos. Entonces ahí la sugerencia es que tú pudieras repensar la pregunta de investigación y, bueno, pues ir vinculando con el objetivo general y con los objetivos específicos para que, bueno, pues esto pueda tener pues como una congruencia, ¿no? Que te dé una solidez en tu investigación. Pensar en esta propuesta formativa desde lo que ya decía la doctora Yalu, desde la investigación, acción participativa, bueno, pues te dará oportunidad para poder incorporar esta participación de las docentes y que juntas, ¿no?, pudieran estar retroalimentando y estar enriqueciendo esta propuesta formativa para que, bueno, pues logre el objetivo que tú te estás planteando. Me parece que hacer este trabajo va a ser una aportación muy importante porque justamente en el sistema educativo, pues la formación de los docentes queda un poco pues a la autocapacitación y a la capacitación que como en comunidad de aprendizaje podamos ir generando. Entonces, esta va a ser una aportación muy relevante. Y bueno, pues ya en el texto, en el corpus de tu trabajo, pues explicar desde tu proceso de construcción del diseño de la propuesta formativa y ya el desarrollo de en qué consiste, qué temáticas abarcas en cada uno de los 6 módulos que tú ya tienes ahí ya bosquejados, cómo las actividades de aprendizaje en estos sistemas multimodales no pueden abonar a la formación docente. Me parece que eso tiene un valor muy, muy importante y que coincido con la doctora Yalu, puede ser transferible a otros contextos. Y pues muchas felicidades, Ubaldo. Muchas gracias. Gracias por sus comentarios, maestra Mónica. Vamos a escuchar enseguida a Vanessa Rey Toledo con su trabajo titulado Pedagogías Emergentes y Tecnopedagogía, Manual de Técnicas Didácticas Multimodales para la Inclusión y Atención a la Diversidad en la fase 3 de la educación primaria. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Ya se ve mi presentación, ¿verdad? Sí, adelante. Ok, gracias. Mi nombre es Vanessa Rey Toledo y quiero hacer una acotación y la justificación por la que se cambió pedagogías emergentes y tecnopedagogías, debido a que esta investigación tiene una postura crítico-social y pedagogías emergentes y tecnopedagogía tener un enfoque más tecnológico y sin embargo en el contexto en el que se va a aplicar, desafortunadamente
las instalaciones no cuentan con la infraestructura para lograr pues el objetivo de la investigación. Por ello se cambió a un manual de técnicas didácticas interculturales y multimodales para la inclusión de la fase 3 de educación primaria bajo el marco de la nueva escuela mexicana. Y con ello doy inicio a la... Bueno, el planteamiento del problema habla de esta realidad en la que les estaba comentando del contexto. Es una zona urbana, pero que en realidad los padres de familia en general trabajan todo el tiempo en empresas y solamente están, la mayoría de los alumnos en el diagnóstico están al cuidado de los padres o de algún otro, de los abuelos o de algún otro familiar. El problema pues parte de una contradicción que la nueva escuela mexicana manda una educación inclusiva e intercultural crítica, pues en realidad en las aulas de segundo grado persiste una brecha en donde esta interculturalidad suele reducirse solamente a esa convivencia en eventos folclóricos aislados, sin cuestionar pues estas desigualdades o estas nuevas formas de comprender la realidad del otro a través de sus hábitos culturales o de sus conocimientos culturales. Por ello, la pregunta y el objetivo general de esta investigación, ¿de qué manera el diseño e implementación de un manual de técnicas didácticas interculturales fundamentado en educación multimodal y el análisis del currículum oculto contribuye a transformar las prácticas docentes hacia la inclusión en la fase 3? El objetivo general es diseñar y evaluar un manual de técnicas didácticas interculturales y multimodales mediante un proceso reflexivo de investigación-acción, fortaleciendo la práctica docente orientada a la justicia social. Con ello, tiene un sustento teórico, se sostiene de 3 pilares fundamentales. El primero es la interculturalidad crítica, y me baso en Catherine Walsh, donde no se busca la simple tolerancia o simplemente desmantelar las estructuras coloniales del saber, sino también se busca involucrar todo lo que conlleva la parte intercultural. También la noción del hábitus para comprender la realidad y la perspectiva de cada docente, y con ello no invisibilizar al alumno, así como la educación multimodal, entendida como la apertura a múltiples formas de enseñar y también utilizar herramientas tecnológicas, pero en ocasiones no es posible por las infraestructuras de las escuelas, y a veces las herramientas tecnológicas solamente las utilizan en casa, debido a que, como les comentaba, en este contexto no hay casi parques, no hay casi lugares donde puedan salir, son todos edificios. Entonces, pues la mayoría en su diagnóstico conviven a través pues de un juego, de una tablet, de un celular, y entonces ahí es donde entraría el currículum oculto para poder visualizar esta parte del hábitus del docente y el currículum oculto, y con ello lograr pues esta conexión entre la interculturalidad y pasar de una enseñanza rígida y solamente presencial a una multimodal. La metodología y el enfoque que se va a utilizar tiene un paradigma crítico social con un enfoque cualitativo. El método seleccionado es investigación-acción por su naturaleza de transformar y ser participativa. No solo se busca observar el aula, sino también intervenir junto con los docentes. El escenario es una escuela primaria pública, Gregorio Velázquez Sánchez, del estado de Tultepec, Estado de México, específicamente en la fase 3, segundo grado de primaria. Se trabajará con los docentes y lograr que en los codiseños sobre sus prácticas pedagógicas logren integrar esta multimodalidad y a su vez pues tenga un enfoque intercultural. El desarrollo metodológico seguirá pues fases cíclicas. Primero se hará una investigación diagnóstica para identificar los rasgos del hábitus. Posteriormente, el currículum oculto que opera en las aulas, y así pasaremos a la fase de diseño,
donde se estructurará un manual a partir de la literatura y del diagnóstico previo. La fase de acción se implementará a través de secuencias didácticas situadas con los niños y finalmente, ya una vez que se lleve a cabo estas prácticas del manual diseñado, se podrá realizar una reflexión analizando la forma en la que hay cambios generados o si no hubo cambios y qué surgió y qué es lo que está bien y qué es lo que se podría modificar dentro de esta intervención pedagógica. Para garantizar el rigor y la triangulación cualitativa se utilizarán diversas técnicas e instrumentos, los cuales se caracteriza por la práctica, se observará al docente a través de un diario, en su diario vivir del aula, se apoyará de la observación a través de los diarios de cambio, entrevistas semiestructuradas, orientadas a develar la concepción del hábitus. Para recuperar la experiencia de la fase 3, analizaremos los productos y los materiales multimodales que se hayan aplicado y con ello adaptar a las infancias, pero también adaptar al contexto que se haya obtenido en el diagnóstico. La forma en la que se trabajará esta propuesta se divide en módulos. Este trabajo se materializará a través de un manual didáctico. No va a ser como una receta rígida, sino como un andamiaje para lograr un codiseño curricular basado en la nueva escuela mexicana. Este va a llevar un conjunto de valores, normas y actitudes de los alumnos en donde se recuperen esta parte cultural e intercultural y cómo podrán ellos compartirlo con sus compañeros. Se estructurará por el módulo de autorreflexión para el docente, para que el docente evalúe su propio currículum oculto, proyectos basados en aprendizaje colaborativo y narrativas digitales. Permitirá que los niños con diferentes procedencias socioculturales encuentren diversos canales para expresar y saber sin ser penalizados por un modelo rígido. También se harán secuencias interculturales, se hará una planificación basada en el aprendizaje cooperativo y en el diálogo de los saberes, sobre todo de la comunidad. Se hará esta articulación con los proyectos que ya están establecidos en la nueva escuela mexicana y dinámicas de inclusión grupal para valorar los capitales culturales. Y en el módulo 3 se harán estas narrativas multimodales, que son proyectos lúdicos para la expresión no hegemónica, no generalizada, sino que se van a ir contextualizando conforme se vaya avanzando en la investigación y ver de qué manera podemos unir la parte del docente con el diagnóstico previo y con la implementación del manual. Y también será necesario, como les mencionaba, en la institución pues no hay esta infraestructura. 2 minutos, por favor. Se haría una alfabetización multimodal. En conclusión, la relevancia de esta investigación radica en su potencial de transformación en cascada, va a ir de menos a más, ofrece una respuesta metodológica situada en las exigencias del plan vigente y empoderar al docente para brindarle herramientas críticas y de autoanálisis. Ver el aula como un espacio de diálogo democrático y de inclusión. Presento también las referencias que hasta el momento lleva la investigación y muchas gracias. Gracias por la presentación. Vamos a escuchar a la doctora Encra con sus retroalimentaciones, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, también aclaro que voy a comentarte desde lo que yo leí, ¿sale? Muchas gracias por la oportunidad, pues me parece una propuesta muy bien estructurada, pertinente, coherente y fundamentada. También me parece que muestras dominio del contexto, de las herramientas teóricas y metodológicas, por lo que se lee posible y susceptible de aportar a otros contextos. Me gusta digamos, la propuesta como proyecto me parece muy, muy viable y muy bien fundamentada.
Un punto importante que observo en la problematización sería, a menos que se repiense y se plantee de otra manera, pero a lo mejor con estos cambios que hiciste creo que ya lo estás planteando un poco, porque plantear por qué es importante esta intervención para enfrentar la problemática, como que lo que yo leí no estaba, ¿no? ¿Por qué hacer un manual de técnicas didácticas, aunque parezca obvio, pero por qué eso específicamente y no otra cosa, ¿no? Entonces me parece como interesante que toda una propuesta de bien fundamentada y de grandes alcances se reduzca a un manual de técnicas didácticas. Entonces, como que ahí es donde no es que le dé menos importancia, sino el sentido de eso, ¿no? Entonces, por un lado, en ese sentido, ¿no? De por qué el manual, me parece que podría replantearse un poco el título de la investigación, y bueno, ya lo hiciste de alguna forma, y algunos elementos clave a partir de la pregunta de investigación o las preguntas, y revisar esa congruencia con los objetivos, ¿no? Y voy a irte como desglosando por qué. De esta manera, el manual que tú dices podría convertirse en más bien una guía reflexiva y metodológica que aporte material no solo de práctica, sino de reflexión del proceso. Yo pienso que sí es importante cómo nombramos las cosas, ¿no? Cuando uno nombra, pues construyes realidad, ¿no? Sabemos eso. Entonces, un manual como tal tiene más peso que aunque niegas ahorita, tú lo dices en tu presentación, no es el paso a paso ni es la receta, pero un manual suele ser en general como tener esa construcción o esa idea de que, bueno, yo recurro al manual y voy paso a paso para hacer las cosas, ¿no? Cuando en realidad lo que estás proponiendo es, pues, propuestas de acción, ¿no? Guías de acción que hablen de elementos más reflexivos, metodológicos, incluso epistemológicos, que se adapten a diferentes contextos y situaciones como la misma NEM nos está proponiendo, ¿no? Entonces, por eso pienso que esa congruencia puede ser importante. La investigación en el contexto también de maestría, ¿no? Busca algo más que poder diseñar un paso a paso, ¿no? Entonces es importante también plantear qué más buscas en este proceso, ¿no? Es decir, sí construir el manual, pero para, ¿no? Y entonces ahí viene pues algunas de las cosas que ahora nos has mostrado, que podrían ser interesantes de profundizar, ¿no? O sea, como qué pasa con esas decisiones que se toman y el capital cultural, por ejemplo, ¿no? Puede ser parte de tus preguntas. Estoy viendo ahorita lo que anoté de lo que pusiste ahorita en tu presentación, ¿no? ¿Qué pasa con el currículum no oculto, ¿no? Y, o sea, ¿cómo tejes estas tres cosas que nos estás diciendo en estas preguntas de investigación, ¿no? Entonces, así no es solo la intervención o el diseño de, sino para también construir conocimiento a partir de estos ejes, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, cuando problematizamos algunos conceptos clave, podemos también proponer esas otras formas de abordarlos en la práctica. Por ejemplo, si hablamos de inclusión, es un concepto usado y aceptado, pero que en congruencia con lo intercultural crítico, por ejemplo, ya estoy viendo ahí también cómo se entretejen tus posicionamientos teóricos con tu práctica, ¿no? Con lo que estás diciendo. Entonces, cuando yo veo inclusión, que aunque ya es un concepto aceptado y aquí tiene más, digamos, más autoridad la maestra, ahorita nos va a comentar, pero desde un posicionamiento intercultural crítico, sería muy bueno debatirlo y no quedarte solamente o sea, lo mencionas, pero no hay un posicionamiento más que el intercultural crítico, ¿no? Entonces, ¿cómo la inclusión la vas a debatir, la vas a incluir? ¿Cómo va a ser eso, no? Ahí ya no lo mencionas, como que se borra del panorama, y entonces yo pienso que sería mejor que lo debatas, ¿no? Desde otros paradigmas, por ejemplo, la propuesta del uso de término expansión en vez de inclusión, que utiliza la comunidad sorda en México, es súper interesante y bueno, eso para todos, ¿no? Que puede servir para mirar ese debate y es decir, no incluimos a los otros desde la normalidad, o sea, es decir, te voy a incluir a la normalidad, no hacemos eso, sino nos abrimos a expandir lo que somos para aprender de eso que esas personas nos dan y nos muestran, ¿no? Entonces, no solo hay una interculturalidad cultural, sino una diversidad, ¿no? Que nos permite, eh, bueno, yo digo, incluir, podemos decir sí, pero también podemos expandir, ¿no? Lo que estamos proponiendo a otro tipo de
de saberes, de personas, ¿no? Entonces, como que abras tu concepto de inclusión y lo debatas, ¿no? Ese es el posicionamiento que te invito a tener. Tal vez ya lo tengas en tu texto extenso, pero aquí no, en el resumen no se ve y se ve como muy acotado, ¿no? Es decir, tengo un eje de interculturalidad crítica, pero no abordo ese debate de la inclusión. Entonces, bueno, también la interculturalidad, pienso que en contexto escolar hay más debates, por ejemplo, pues otros debates que tienen que ver con la relación escuela-comunidad, ¿no? No sé, complejizar tu debate de la interculturalidad crítica me parece bien. A Walsh, pues sí, está, para mí está perfecto, pero creo que hay más que podemos hablar dentro de la escuela en el debate de la interculturalidad. Y metodológicamente también tengo ahí como dudas porque la etnografía de aula es muy interesante, tú la abordas, ¿no? Este reto que nos mencionas que plantea Denzin y Lincoln es, en realidad el eje es cómo hacerla colaborativa, ¿no? La etnografía del aula o la etnografía, ellas no hablan tanto de la etnografía del aula, pero sí de la etnografía, y hacerla nuestra activista y desde los mismos implicados. Entonces, tú no lo planteas, pero no nos dices cómo exactamente vas a abordar esa implicación y esa colaboración. Y eso me parece fundamental y es lo mismo un poquito que le decía a tu compañero, ¿no? No queda claro todavía en el texto, se perfila interesante ahorita que nos lo presentas, pero cómo lograr una etnografía o una autoetnografía en la que podamos incluir la diversidad de voces y prácticas para enriquecer un planteamiento de diversidad en esta guía o manual, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer para que estén todas las voces y no solo tú tomando las voces, que es lo que dicen Denzin y Lincoln, que tú misma pones, que es lo que no se quiere hacer, ¿no? O sea, que tú misma seas quien pone las voces, ¿no? O que elijas qué voces poner. Entonces, ¿cómo le hacemos con eso? Bueno, y por ello creo que no estoy tan convencida de que utilices ambos paradigmas, ¿no? Etnografía y IAP. Yo digo que te definas por una, que podrías ser etnografía con este toque colaborativo de Denzin y demás, o la IAP y pues como tu compañero desde una mirada más crítica, ¿no? Pero bueno, eso es como lo que me aparece a mí, a lo mejor te lo dejo para que lo reflexiones y no es tan así, ¿no? O sea, a lo mejor estás utilizando lo de ambas. Como piensas también poner en práctica estos dos campos, sería importante porque pues metodológicamente son complejos, cada uno tiene sus asegúnes, ¿no? Y yo creo que ahora que profundizas en otros métodos, me parece también interesante qué es lo que te puede dar más la riqueza para el debate dentro de esta guía. Por ejemplo, esto que dices de los grupos focales, ¿no? Como complemento de los grupos de discusión, puede ser también desde la etnografía, puede ser muy interesante la etnografía colaborativa, qué cosas se ven más allá en la discusión con los profes, que tienen que ver, por ejemplo, con actitudes corporales, ¿no? Mientras los observamos, con los diálogos, el mismo discurso, luego la práctica, ¿no? Entonces, ahí podrías, yo siento, enriquecer una etnografía más crítica de aula que podría ser súper, súper interesante. Bueno, yo me voy por ahí porque pues me gusta más también y siento que me inspira lo que estás haciendo para que vaya un poquito más por allá. Pero te digo, a raíz de que, pues, de que no se veía tan claro en el texto. Pero muchas felicidades y bueno, pues un avance importante. Agradecemos sus comentarios, doctora. Enseguida vamos a escuchar a la maestra Mónica Dávila. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, Vanessa, pues yo también me sumo a las felicitaciones. Tienes un trabajo relevante y pertinente en torno pues al planteamiento que haces y al abordaje de la nueva escuela mexicana, ¿no? Como uno de los puntos conductores y articuladores de toda la propuesta curricular, ¿no? Desde este enfoque de la interculturalidad crítica. Y me resulta como muy, muy interesante esto que tú analizas como problemática de cómo se vive la interculturalidad en la escuela, ¿no? Como lo mencionabas, desde este currículum oculto,
que tú le llamas currículum oculto, ¿verdad? Y que problematizas en esto de, bueno, ¿cómo es que la escuela hace estas prácticas de interculturalidad? Porque, bueno, pues están ahí dictadas en la nueva escuela mexicana. La escuela, pues en este ánimo de, pues, realizar acciones para abordar esto, dices, pues lo puede reducir como a situaciones de festivales folclóricos, ¿no? Incluso lo mencionabas, pero pones a debatir la pregunta de si esto es realmente interculturalidad. Y creo que esto es uno de los aspectos que tiene un gran valor en tu trabajo, porque es de mirar desde este currículum oculto qué prácticas se realizan en la escuela para desarrollar, para promover este enfoque de interculturalidad. Y ya esto pues se constituye en un elemento muy importante para tu diagnóstico, que bueno, tú tienes, ¿no? Ahí como ya bosquejado, planteado todo un proceso para realizar este diagnóstico, pero aquí solo como recomendación te sugiero que pudieras como incorporar algunas categorías de análisis de qué es lo que vas a mirar en torno a estas prácticas que se realizan en la escuela, que abordan o que desarrollan este componente de la interculturalidad. Lo decía la doctora Yalu en este sentido, ¿qué vinculación vas a hacer entre interculturalidad e inclusión? Y la inclusión puede ser un paradigma más amplio y la interculturalidad entra como una forma de inclusión que desde tu planteamiento teórico lo pudieras como enfocar y lo pudieras sustentar para que se pueda comprender de forma muy clara cuál es este posicionamiento que tú tienes respecto a la inclusión y a la interculturalidad, ¿no? Que se puede ver como este elemento más macro y que la interculturalidad entra dentro de la inclusión, pero cómo entra, ¿no? Y ahí creo que habría un punto importante. A mí me hace plantearme algunas preguntas, esto que yo leo y ahora que te escucho, como que algunas preguntas se me aclaran y otras me siguen quedando, porque fíjate que esto que tú titulas de tu trabajo en el manual, como un manual de técnicas didácticas multimodales para la inclusión, ¿no? Para la interculturalidad, me parece que te llevaría un poco también lo que le decía Ubaldo, a pensar en estas preguntas de investigación y en estos objetivos de tu investigación. Porque si tú te quedas como en este elemento del manual, entonces, pues toda esta riqueza que tú ya tienes desarrollada en el diagnóstico, en esta mirada de las prácticas que tú ya tienes visibilizadas, bueno, ¿cómo es que se vincula con hacer el manual? Quizá el manual es un elemento muy importante de tu investigación como parte del producto que puede ir surgiendo de toda esta experiencia del desarrollo de esta investigación y que quedara, bueno, como un producto donde tú puedas expresar, proponer y también desde el enriquecimiento que te pueda dar tu comunidad educativa para poder decir, bueno, para trabajar la interculturalidad con el enfoque de la nueva escuela mexicana desde una perspectiva crítica, se propone este manual para que, bueno, pueda ser aplicado en otros contextos educativos. Yo ahí te invitaría como a pensar en el elemento del manual y como un aspecto central que va a ir como siendo el hilo conductor de tu investigación o si puede ser el producto, porque ahorita lo que tú nos presentas tiene una riqueza muy grande y una relevancia, todo este elemento de diagnóstico, todo este proceso que estás generando a partir del diagnóstico en cuanto
a que poder sensibilizar a la comunidad sobre cómo mirar la interculturalidad, cómo incorporar este elemento crítico de la interculturalidad, que eso va también a ser, digamos, una invitación a interpelar las prácticas y no a creer que por hacer un festival o que por, pues digo, no sé, alguna otra práctica que pueda hacer la escuela, ¿no? O una muestra gastronómica, pues con esto ya estamos atendiendo y estamos desarrollando el enfoque de interculturalidad, sino qué profundidad tiene, y creo que ahí radica el gran valor que tiene tu trabajo. Entonces, bueno, pues yo solo invitarte como a repensar cuál es el papel que puede tener el manual, sino como ese producto de la riqueza o si es el hilo conductor, porque entonces ahí el planteamiento pues es diferente, ¿no? Pero de acuerdo a lo que yo escucho y leo en tu trabajo, creo que es más bien como ese producto que se obtiene de la experiencia. Pues muchas felicidades, me parece que estás tocando un punto muy, muy relevante para poder abordar este elemento de la nueva escuela mexicana que de pronto no se mira, no se toma dentro de las prácticas educativas con el enfoque que tiene. Pues muchísimas gracias, Vanessa, y pues adelante con tu trabajo. Agradecemos su retroalimentación, maestra Mónica. Enseguida vamos a escuchar a Alejandra Montes López, que va a presentar su trabajo titulado La educación multimodal desde la perspectiva docente en una escuela primaria rural, posibilidades y retos para la continuidad de aprendizaje en contextos emergentes. Adelante, por favor. ¿Ya pueden visualizar mi presentación? Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandra y mi proyecto es Prácticas Multimodales Docentes para la Continuidad del Aprendizaje en Contextos Emergentes. Estudio de caso de la Escuela Primaria Federal Lázaro Cárdenas de San Lorenzo, Tojico, Estado de México. Este trabajo surge por el interés de comprender cómo los docentes de una escuela primaria rural enfrentaron los retos por la pandemia de COVID-19 y cómo estas experiencias pueden contribuir al fortalecimiento de la educación multimodal en contextos similares. Las comunidades rurales enfrentan importantes desafíos para garantizar el acceso a la educación de calidad. La pandemia hizo visibles estos problemas ya que existían pues la conectividad limitada, la falta de infraestructura tecnológica y la desigualdad de acceso de recursos educativos. En comunidades como San Lorenzo Tójico, la continuidad del aprendizaje no dependió únicamente del Internet. También dependió más de la creatividad y la capacidad de adaptación de los docentes mediante recursos como cuadernillos impresos, llamadas, aplicaciones de mensajería, etc. Estas experiencias me motivaron a la presente investigación. Bueno, a partir de este contexto surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es la percepción de los docentes de una escuela primaria rural sobre la educación multimodal como estrategia para la continuidad del aprendizaje en situaciones emergentes? La investigación parte de 3 elementos estrechamente relacionados: la brecha digital, las prácticas multimodales implementadas por los mismos docentes y la continuidad del aprendizaje. Mi interés no es evaluar la pandemia, sino comprender cómo esas experiencias pueden aportar elementos para enfrentar futuras situaciones emergentes. El objetivo general de este proyecto consiste en analizar la percepción de los docentes sobre la educación multimodal como una estrategia para garantizar la continuidad del aprendizaje en contextos emergentes. Pues para esto se plantearon 4 objetivos específicos, que fue la identificación de prácticas multimodales implementadas, analizar las estrategias utilizadas durante la situación emergente que fue la pandemia del COVID-19,
explorar los retos pedagógicos, tecnológicos y contextuales y analizar las posibilidades que ofrece la educación multimodal para fortalecer la continuidad del aprendizaje en comunidades rurales. La investigación se sustenta en un marco teórico que integra diversos enfoques. El concepto central es la educación multimodal. Esta se entiende como la articulación de diferentes medios, recursos y estrategias de enseñanza adaptadas al contexto. Este concepto se complementa con el conocimiento situado de la autora Donna Haraway, que permite reconocer que las prácticas docentes se construyen desde las condiciones específicas de cada comunidad. También se considera la brecha digital de la nueva escuela mexicana y el objetivo de desarrollo sostenible número 4, que habla de la educación inclusiva y de calidad. En conjunto, estos referentes nos permitirán comprender a la educación multimodal desde una perspectiva más contextualizada y no únicamente tecnológica. Y bueno, en la revisión de la literatura se muestra que el interés por la educación multimodal ha aumentado en los últimos años. En el 2022, autores como Kubilan y Mayora Eng destacan que la multimodalidad es una estrategia flexible para responder distintos contextos educativos. Posteriormente, también la nueva escuela mexicana y la UNESCO enfatizan en la necesidad de garantizar una educación inclusiva y reducir la brecha digital. Sin embargo, revisando la literatura, encontré un vacío importante, que es que hay pocos estudios que hablan de la percepción de los docentes en contextos rurales en México. Existen pocos en otros países, pero no en México, sobre pues las prácticas implementadas durante esta situación emergente para garantizar la continuidad del aprendizaje. Y precisamente este vacío es el que logro atender con esta investigación. Y bueno, la investigación adopta un enfoque cualitativo con alcance exploratorio descriptivo y un diseño de estudio de caso. La población va a estar integrada por los 6 docentes de la Escuela Primaria Federal Lázaro Cárdenas. La técnica de recolección será una entrevista semiestructurada. Posteriormente, la información será analizada mediante análisis de contenido, lo que me permitirá identificar categorías relacionadas con experiencias y percepciones de los docentes. El análisis se organizará alrededor de 4 categorías principales: la educación multimodal, la brecha digital, la continuidad del aprendizaje y la percepción del docente. Estas categorías orientan la interpretación de la información obtenida en las entrevistas y permitirán identificar tanto elementos previstos como categorías emergentes derivadas de los discursos de los participantes. Se espera que esta investigación contribuya a documentar experiencias exitosas desarrolladas por docentes en contextos rurales, generar evidencia sobre prácticas multimodales contextualizadas, aportar elementos para fortalecer la continuidad educativa en futuras situaciones emergentes, ofrecer información útil para la toma de decisiones educativas y contribuir al fortalecimiento de la educación multimodal en contextos rurales. Y bueno, como reflexión final, considero que las experiencias desarrolladas por los docentes durante la pandemia representan un conocimiento pedagógico valioso y merece ser recuperado y analizado. La educación multimodal no debe entenderse únicamente como el uso de tecnología, sino la capacidad que tienen los docentes para adaptarse a estrategias educativas de acuerdo a las características y necesidades del contexto. Escuchar la percepción de los docentes permitirá comprender cómo construyen soluciones educativas pertinentes para garantizar la continuidad del aprendizaje, incluso en escenarios adversos. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Agradecemos tu presentación y por último vamos a escuchar la última ronda de retroalimentaciones. Escuchamos a la doctora Encra, por favor. Adelante. Muchas gracias. Pues gracias, Alejandra. Me parece muy interesante y muy pertinente tu propuesta.
sobre todo la de conocer y reconocer la perspectiva de los docentes en relación a la educación multimodal. Y en este sentido entiendo que la búsqueda es saber qué percepciones tienen los docentes sobre este tipo de educación y por otra parte, cómo pueden mejorarse las estrategias para responder a situaciones emergentes desde ahí, en un contexto específico y aparentemente en desventaja de recursos como es el contexto en el que estás trabajando. Entonces, bueno, lo menciono así global para esperar que esté entendiendo exactamente lo que estás planteando. Me parece muy necesario e importante profundizar en el problema de investigación, en el planteamiento que tú haces en el texto corto, en el resumen, como que faltan algunos elementos, ¿no? Recordar, por ejemplo, que un planteamiento del problema parte de lo local y después problematiza buscando una mirada meso y macro, y eso como que no noto ese vínculo, ¿no? Falta vincular el problema específico con una problemática social y educativa mayor, tal vez de corte nacional e incluso internacional, me parecería interesante. Y en ese sentido, en el documento está esbozada la problematización, pero veo que partes como de lo sucedido en la pandemia, por lo que me parece que, o yo me preguntaba, ¿no? Después de 5 años aproximadamente, la situación emergente como tal, ¿no? Y que tiene sus secuelas y sus consecuencias, sería necesario pues dar un panorama un poquito actualizado con luces y sombras, ¿no? Como esto que te digo de las secuelas, así como la posibilidad que actualmente tenemos de responder a una situación emergente similar ya con esa experiencia, ¿no? Es decir, cuál es la experiencia actual en relación a esa situación, eso que tú dices como de saberes que ya se han generado, llamémosle diagnóstico, no, pero también como parte del problema, ¿no? Con la experiencia esta que ya vivimos y de la que hemos abrevado, pues puede haber ya respuestas existentes que no son necesariamente solo las de ese momento emergente. Entonces, bueno, como está más planteado ahora, pero no se ve en el texto, ¿no? Además de actualizar este planteamiento, sería importante, pienso, entender más a fondo por qué en un contexto rural sería clave plantear la multimodalidad para comprender más a fondo cómo la entiendes, ¿no? O sea, ahora ya no la explicas, ahora tenemos como más el contexto también del posgrado, pero sería bueno pues que generaras como esa reflexión, ¿no? Desde dónde miras la multimodalidad y cuáles son las particularidades, ¿no? O sea, a partir de ese contexto específico, de su particularidad, del planteamiento citado y contextual, podernos responder a la pregunta, ¿por qué crees que en esa escuela rural, ¿no? Es necesario? ¿O qué te hizo pensar en esa necesidad? Entonces, bueno, ahorita ya lo explicas un poquito mejor y me parece muy interesante esto que señalas, que hay una especie ya de multimodalidad contextual, ¿no? O sea, si bien no se utilizaron ciertas herramientas tecnológicas, que no es el único elemento, sí hubieron prácticas muy importantes, creativas, ¿no? De solucionar la situación de los profes, y bueno, eso sería muy importante como dignificarlo, ¿no? Como darle ese posicionamiento de saberes docentes. Entonces me parece bien que lo señales y bueno, tal vez desarrollarlo un poco más. Y también, y aunque no es la única dimensión de la multimodalidad, creo que se ha teorizado y estudiado más a fondo las innovaciones también y los usos de la tecnología en diferentes contextos y con recursos mínimos, ¿no? Por ejemplo, quienes pues usan el WhatsApp de una manera pues muy innovadora, ¿no? O lo usaron de manera innovadora y ahora cómo eso se ha quedado, ¿no? En las prácticas de algunos docentes o de algunos docentes en vínculo con la familia, por ejemplo, ¿no? Pienso que la educación ha dado un giro actualmente en este sentido y en situaciones emergentes pues puede servir esa experiencia, por lo que sería importante plantear pues de manera más explícita y a profundidad cuál es el problema social para ti y mundial del uso de la tecnología en estos contextos y cómo dialogan esos saberes innovadores, creativos que no tuvieron que ver con tecnología con la que sí hay, ¿no? Porque, bueno, sí, la multimodalidad también tiene que ver con eso y lo plantea muy claramente. Entonces, ¿cómo dialogan, cómo se resuelven y cómo la experiencia les hizo a estos profesores y a esta escuela resolver, ¿no?
como en las implicaciones también del aprendizaje, ¿no? O sea, cómo se logró rescatar algunos procesos de aprendizaje o no. También me ha faltado poder leer tus preguntas de investigación antes para saber exactamente cuál era tu búsqueda. Conocer las percepciones de los docentes es uno de los elementos de esta ecuación, pero no nos dices mucho para qué queremos conocerlas, ¿no? O sea, queremos conocer las percepciones, pero ¿para qué? Y el otro elemento clave me parece que es el de los mismos estudiantes, a quienes también poco se les pregunta y poco se les escucha, aun cuando estemos enfocados en una población de docentes, ¿no? Entonces, como también en el caso de todas y todos que hablamos de los docentes, pues el vínculo es, me parece muy importante y por lo menos habría que pensar cómo aportan indirectamente a estas preguntas y a estas respuestas, ¿no? Creo que uno de los cambios fundamentales en la educación actual en el contexto de la multimodalidad, aunque es materia de discusión desde hace ya varias décadas, pero ahora, digamos, lo vemos más central, es el cuestionamiento al tipo de docencia o la docencia que hemos tenido, ¿no? A lo largo del tiempo y de esas estrategias de enseñanza, ¿no? Es decir, las preguntas y las estrategias que ahora son parte de las innovaciones, de las reformas, de este vínculo de querer hacer estrategias distintas en la multimodalidad, tienen que ver con estar vinculadas a una forma de aprendizaje diferente en el que esa línea de quien enseña y aprende se va modificando, ¿no? Para dar paso a una enseñarnos, aprender con, entonces eso a veces no termina de transformarse, ¿no? Y bueno, creo que una de las preguntas o plantear las preguntas y la problematización desde el aprendizaje y esa mediación, la facilitación del mismo y problematizar también la docencia me parece mucho más acorde a los planteamientos de la multimodalidad que perseguimos, que requerimos para enfrentar situaciones emergentes ahora, ¿no? Es decir, que si creemos que siempre va a ser indispensable el docente y ahora aprendimos que no, que también puede ser, hay otro tipo de mediaciones o que el docente tiene un papel distinto al que tenía y entonces ahora hay que modificar, pues eso creo que es bueno debatirlo y presentar cómo se ha solucionado y cómo se sigue solucionando en la actualidad después de la situación emergente, ¿no? Y sugiero también desarrolles una pregunta general y por lo menos 3 específicas. Ahora ya nos presentaste tú la general, pero que no borres o que tomes en cuenta algunos de los elementos que mencionas, pero que no abordas, ¿no? Por ejemplo, hablas de identificar percepciones, analizar estrategias, explorar retos pedagógicos, tecnológicos y contextuales, valorar las posibilidades del enfoque multimodal, y analizar perspectivas, ¿no? Entonces hablas de muchas cosas y ahora, aunque las acotas en tu pregunta, pues, sería bueno revisar todo eso que dices que es posible hacer o que identificaste que quieres hacer o mirar de otra manera o a más profundidad y decidirte con qué, ¿no? Entonces, sugiero que vincules todas o acotes, ¿no? Y plantees una pregunta de investigación más en el sentido digamos, global, en donde quede claro a qué le llamas tu percepción, ¿no? O sea, o percepciones, y en qué te vas a enfocar de esas percepciones que pueden ser múltiples, ¿no? O puede ser muy amplio. Y en ese sentido viene lo metodológico, ¿no? Porque me gustaría saber también, pues, desde dónde estás interesada en trabajar las percepciones. Porque si hay, bueno, puedes revisar algunos digamos, campos de las percepciones mucho más estudiados o más trabajados, pues hay un campo muy amplio de la sociología de las percepciones, por ejemplo, ¿no? O desde la psicología. Entonces ambos se alimentan, ambos se pueden, pues como que puede ser muy rico, pero no me queda claro y no acaba de quedar claro desde dónde las quieres mirar y cuáles son los aspectos de esas percepciones que vas a abordar más, ¿no? O mejor o a más profundidad. Entonces, te invitaría a profundizar en eso, en señalar un poco mejor cómo las vas a trabajar y a lo mejor comprender un poquito más o mostrarnos un poco más la congruencia de tus planteamientos. Podría ser, pues, señalar algunos elementos, por ejemplo,
no sé, definición y problematización de la educación multimodal, definición y fundamentos desde los que abordas las percepciones. O sea, como que ahí hay elementos que no parecen vinculados entre lo que nos estás proponiendo y las percepciones, ¿no? Entonces, tratar de hacer ese vínculo un poquito más claro para, pues, saber desde dónde lo vas a abordar. Y ya por último, me parece también muy pertinente tu propuesta en general metodológica, la triangulación que nos señalas, por esto que te decía de que las percepciones pueden ser discursos elaborados por los docentes, pero también pueden triangularse con la práctica, ¿no? Es decir, que si tú te quedas solamente en el discurso de las percepciones, pues puede ser sesgado, ¿no? Hay un sesgo ahí metodológico, pero si triangulas desde el discurso, pero también desde la práctica, pues puedes como, pues eso, triangular y validar mucho mejor esas percepciones y analizarlas incluso desde estos dos grandes campos, ¿no? Pero pues te invitaría más bien a pensar en el campo amplio de las percepciones sociológicas, cómo vamos construyendo estas percepciones los docentes a partir de una gran cultura de la educación, ¿no? De los discursos de los sistemas educativos y también cómo en nuestro contexto muy local, entre docentes y con la práctica, vamos construyendo también las propias, ¿no? Entonces esos dos niveles pueden ser también interesantes abordarlos. Bueno, lo dejo ahí, pero felicidades por tu avance y pues muy interesante el planteamiento. Agradecemos sus comentarios, doctora. Por último, vamos a escuchar a la maestra Mónica Dávila. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, Ale, pues yo veo que este avance que nos presentas nos habla de un trabajo que ya tienes estructurado. Escucharte complementa mucho la visión de tu trabajo, ya que en el resumen, pues quizás se quedan cortas algunas partes del desarrollo de tu trabajo y ya con tu exposición, bueno, pues se puede mirar más a profundidad qué te estás planteando. Me parece que un trabajo como el que tú estás realizando es muy necesario porque si bien, como dices, no se trata de valorar qué pasó en la pandemia, sí de alguna manera es recuperar todo ese saber que se generó a partir de este contexto y que hoy se puede estar ya implementando en algunas prácticas o que puede servir como competencias para una futura situación emergente que se pueda enfrentar en la escuela. Y bueno, en este sentido, lo primero que yo recupero de esto que nos presentas es como pensar en este para qué que mencionaba la doctora Yalu, en el sentido de que, bueno, puedas aclarar en tu trabajo justo cuál es el sentido de esta investigación en términos de la justificación, relevancia, pertinencia que puede tener. Claro que la tiene, pero creo que tiene que quedar muy claro hacia dónde vas y qué sentido le puede aportar a una investigación como la que tú estás haciendo. Algo que al leer tu trabajo y ahora al escucharte yo me preguntaba es cuál es la modalidad que estás pensando para tu titulación o para desarrollar este trabajo. Me surge la idea de que pueda ser incluso un artículo de investigación, de revista, ¿no? Y que creo que también va a ser, si es esa, no lo sé, pues también muy relevante porque es como recuperar estos saberes, estas percepciones, estas prácticas que han quedado, ¿no? A partir de la experiencia de la pandemia y que pues vale mucho la pena recuperar pues qué pasó porque pareciera que hace mucho tiempo que pasamos por esta experiencia, pero que hoy en día siguen quedando pues, estos recursos y estas experiencias para seguir desarrollando. Entonces, tu trabajo, desde mi perspectiva, tiene mucha relevancia
Y algo que yo quisiera pues invitarte como a revisar y a reflexionar de tu trabajo es justo si solo quieres conocer estas percepciones de los docentes o que dentro de esta narrativa que tú hoy nos presentas hay más elementos, que ya lo decía la doctora Juliana, perdón, Yaulana, que pudieras poder plantearte o ajustar esta pregunta de investigación a cuál es la riqueza que tiene tu trabajo y que puedes explorar, que puedes indagar y que puedes recuperar para poder pues aportar, ¿no? Todo esto este sentido que tú le quieres dar a tu investigación. Entonces, pues mi recomendación sería pues como que lo revisaras, lo replantearas para poderlo pues como hacer muy evidente y poderlo vincular con todo este elemento metodológico que te estás planteando también para tu investigación. Y esto lo recupero porque en el resumen que tú nos envías ya en la parte final, dice que tú prevés con esta investigación aportar evidencia sobre la importancia de reconocer la experiencia docente como elemento central para el diseño de experiencias. Y entonces poder recuperar este sentido de, bueno, ¿qué aportó esta experiencia, este conocimiento? ¿Cómo se ha ido enriqueciendo este conocimiento de las herramientas y de la perspectiva multimodal a lo largo de estos años después de la pandemia, que han enriquecido las prácticas de los docentes, que han impactado en los aprendizajes de los estudiantes? Y entonces, en este sentido, que tú pudieras centrar y fortalecer mucho esta perspectiva, ¿no? De hacia dónde quieres llevar tu trabajo. Y entonces, bueno, pues esta sería mi recomendación. Veo un trabajo muy estructurado. Aquí creo que el elemento clave es que puedas aclarar, que puedas profundizar en estos elementos y que, bueno, esto también te lleve a tener como hilos o líneas de desarrollo de esta investigación para que, bueno, pues llegue al objetivo que tú te estás planteando. Y pues muchas felicidades, Ale. Pues creo que ya estás muy avanzada porque tienes una estructura clara. Pues muchas felicidades y pues hasta aquí dejaría mi comentario. Agradecemos los comentarios, retroalimentaciones y observaciones que realizó la doctora Encra, así como la maestra Mónica. De la misma manera, agradecemos la presentación de las y los estudiantes y su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Gracias. Excelente tarde. Gracias, buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, buena tarde.